El 9 de marzo ha llegado cargado de acontecimientos inesperados que han colocado a Carlota Corredera en el centro de un torbellino mediático. En el programa, Miguel Temprano realizó un análisis minucioso sobre la trayectoria de la presentadora, revisando no solo sus éxitos profesionales, sino también la sombra de los conflictos que, según él, habrían acompañado buena parte de su carrera. Temprano planteó que muchos de los logros de Corredera no habrían sido únicamente fruto de su talento o esfuerzo, sino que, paradójicamente, se habrían construido sobre el drama ajeno, sobre conflictos familiares que ella misma había amplificado o utilizado para mantenerse en el foco mediático. Lo irónico de todo esto es que, con el tiempo, esas mismas estrategias parecen haberle pasado factura en su vida personal. Su matrimonio terminó resquebrajado, y la lujosa vivienda que adquirió en su momento, en pleno auge de la docuserie de Rocío Carrasco, tuvo que venderse. Resulta fascinante, y algo inquietante, observar cómo personas que antaño se mostraban inseparables y solidarias han pasado a ser rivales declaradas. Aquellas amistades que parecían inquebrantables, como la que Carlota mantenía con Terelu Campos, ahora se muestran fracturadas en público, con reproches y comentarios que dejan entrever la tensión acumulada durante años. Los ataques no se limitan a la animadversión hacia Terelu, también han salido salpicadas figuras como Alejandra Rubio, mientras que Laura Matamoros, por su parte, ha recibido un respaldo explícito en distintos programas, colocándola en una posición de aparente neutralidad o incluso de autoridad moral frente al conflicto. Este enfrentamiento público refleja una dinámica habitual en el universo televisivo, la transformación de amistades íntimas en rivalidades mediáticas. Lo que hace años era un círculo cerrado de cenas, confidencias y complicidad, se ha convertido en un escenario donde cualquier gesto o declaración es escrutado y amplificado. En aquellos tiempos, Rocío Carrasco era percibida como una figura casi intocable dentro de ese círculo, la diosa suprema del feminismo televisivo, y el resto de las integrantes del clan, vestidas de fucsia, reforzaban su narrativa y le rendían un constante homenaje mediático. Hoy, esa imagen se ha desmoronado, dejando al descubierto tensiones que antes se ocultaban tras sonrisas y gestos de camaradería. El análisis de Temprano también abordó la cuestión del mérito y la ética profesional. En el contexto del 8 de marzo, surgió un debate sobre que mujeres deberían ser un ejemplo a seguir. Aquellas que han alcanzado el éxito gracias a su esfuerzo personal y no por el respaldo de apellidos o estrategias polémicas. Desde este punto de vista, el trabajo mediático de Corredera genera un dilema. ¿Es mérito propio lo que ha conseguido o ha sido consecuencia de aprovechar conflictos ajenos, vínculos familiares y relaciones estratégicas? La reflexión apunta directamente a la necesidad de evaluar qué significa realmente ser un referente femenino, más allá de la exposición en pantalla. Mientras tanto, los conflictos familiares se intensifican y adquieren un protagonismo inesperado. La guerra entre Laura Matamoros y Carlos Constancia ha escalado hasta convertirse en un tema constante en los platós, donde cada declaración es analizada, cuestionada y sometida a escrutinio público. La intervención de terceros, como Terelu Campos o Mar Flores, se plantea como una posible mediación, aunque las tensiones acumuladas parecen impedir cualquier acercamiento genuino. Lo que antes era una relación de confianza y complicidad ahora se percibe como un terreno minado, en el que cualquier paso en falso puede desencadenar nuevas polémicas. El impacto de estas disputas no se limita a los protagonistas directos, también revela cómo las narrativas en televisión se construyen y reconstruyen según intereses cambiantes. En su día, Carlota Corredera defendió determinadas versiones de la historia, respaldando a unas figuras frente a otras. Hoy, sin embargo, la perspectiva ha cambiado. Aquellas personas que antes eran consideradas la única voz autorizada para hablar públicamente ahora deben compartir espacio mediático con otras figuras, generando una paradoja sobre quién tiene derecho a narrar su propia versión de los hechos. La ausencia de sentencias judiciales concluyentes no impide que se generen debates de moralidad y legitimidad, poniendo en evidencia la fragilidad de los equilibrios dentro del mundo del corazón. El caso de Laura Matamoros, además, merece un capítulo aparte. Ha sido la única persona de su familia que visitó a su primo Carlo durante su reclusión, asegurándose de que tuviera todo lo que necesitaba. Este gesto, que algunos califican de ejemplar, contrasta con la distancia y frialdad percibida en otros miembros de la familia. Mientras tanto, Mar Flores también enfrenta un escenario complicado, intentando mantener vínculos con su hijo y gestionar una exposición mediática que no siempre le resulta favorable.
Su libro Mar en Calma, interpretado como una carta emocional dirigida a su hijo, se ha convertido en otro elemento de tensión, especialmente porque su destinatario, Carlos, se niega a leerlo. La evolución de Carlota Corredera dentro del panorama televisivo también arroja luces sobre los riesgos de alianzas estratégicas en este entorno. Años de trabajo en programas de gran audiencia, combinados con relaciones cercanas con figuras mediáticas influyentes, le permitieron consolidar su posición profesional. Sin embargo, las mismas relaciones que le ofrecieron respaldo en el pasado ahora se han convertido en motivo de conflicto, mostrando cómo la cercanía con ciertas personas puede ser tanto una ventaja como un riesgo. Su separación matrimonial, la venta de su casa y la exposición mediática de sus conflictos personales subrayan la ironía de una carrera construida sobre paradojas, éxito profesional acompañado de inestabilidad emocional. Uno de los elementos que más llama la atención en todo este entramado mediático es cómo los medios de comunicación no solo reflejan la realidad, sino que la crean. No se trata únicamente de informar, sino de moldear percepciones, generar emociones, en muchos casos, construir narrativas que alteran la manera en que la audiencia interpreta los hechos. Cada decisión tomada por colaboradores, productores, directores y presentadores tiene un efecto multiplicador. Un corte de cámara, un montaje cuidadosamente seleccionado, un énfasis en determinadas palabras o gestos puede convertir una conversación trivial en un conflicto público de enorme magnitud. Lo que parece una casualidad muchas veces no lo es. Detrás de cada imagen y de cada titular hay un cálculo estratégico destinado a mantener la atención del espectador y, a la vez, dirigir la narrativa hacia ciertos intereses mediáticos. En el pasado, numerosos programas se convirtieron en escenarios donde la presión constante, la manipulación y el maltrato hacia los colaboradores eran la norma. No hablamos solo de desacuerdos profesionales o diferencias creativas, sino de una dinámica de control que incluía amenazas explícitas de despido, humillaciones en directo y chantajes emocionales. Personas como Lidia Lozano o Paz Padilla vivieron situaciones que hoy se describen como traumáticas, quedando grabadas en la memoria colectiva del público, mientras otros, que se alineaban con la narrativa dominante, recibían elogios y protección. Este desequilibrio entre quienes sufrían en silencio y quienes eran defendidos sin cuestionamientos genera un doble estándar evidente. Mientras algunos eran estigmatizados y señalados, otros se beneficiaban de la misma estructura mediática que perpetuaba el daño. La ética televisiva se mostraba así frágil y selectiva, condicionada por la conveniencia y la popularidad, más que por un criterio de justicia o verdad objetiva. En medio de este contexto, la figura de Carlota Corredera presenta una paradoja fascinante. Por un lado, se coloca como víctima de ciertas circunstancias mediáticas, como si fuera atacada injustamente o marginada por factores externos. Por otro, ha desempeñado un papel activo en la construcción y propagación de narrativas que han perjudicado directa o indirectamente a terceros. Su dualidad, ser víctima y, al mismo tiempo, agente del conflicto, revela un contraste entre su discurso público y sus acciones pasadas, dejando al descubierto una contradicción entre su defensa de valores como la igualdad y el mérito profesional y la realidad de sus decisiones. Esta paradoja genera una tensión que es imposible de ignorar. La misma persona que se presenta como defensora de ciertos principios participa en la creación de dinámicas de poder que afectan a otras personas, en muchos casos, a toda una familia. La exposición mediática tiene consecuencias que trascienden a los protagonistas inmediatos. La audiencia se convierte en testigo de cómo antiguas amistades se destruyen, cómo la lealtad y la solidaridad se transforman en rivalidades y reproches, y cómo los valores que antes parecían inquebrantables se ponen en cuestión. Las historias familiares, los libros publicados, las declaraciones en plató y los programas de televisión se superponen y se mezclan en un escenario donde cada acción tiene repercusiones visibles y cada silencio adquiere un significado propio. Lo que hace años se interpretaba como apoyo o complicidad ahora se reconfigura como enemistad, resentimiento o estrategia mediática. La frontera entre la verdad y la manipulación se vuelve borrosa. Lo que en un momento era considerado un hecho incontrovertible puede ser reinterpretado horas después para ajustarse a un nuevo guión o interés televisivo. En este terreno, la televisión actúa como un agente transformador de la realidad y no como un simple reflejo de ella. Carlota Corredera, Rocío Carrasco, Laura Matamoros, Alejandra Rubio y otros miembros del entorno familiar son piezas de un mecanismo donde la exposición pública redefine relaciones, emociones y percepciones.
Lo que en un contexto privado podría haberse solucionado con una conversación se convierte en espectáculo público, con la tensión aumentada por la necesidad de audiencia y la construcción narrativa. La amistad se convierte en rivalidad, la lealtad se mide en titulares, y cada gesto o comentario adquiere una dimensión estratégica. Este proceso demuestra cómo la televisión puede alterar, e incluso reconfigurar, la vida de quienes participan en ella, convirtiendo lo cotidiano en mediático y lo personal en público. El impacto sobre los colaboradores que trabajan en estos programas también merece una reflexión profunda. La presión constante genera un clima donde la inseguridad y la ansiedad se vuelven normales. Personas que no cumplen con ciertos estándares invisibles pueden ser castigadas, humilladas o desplazadas sin explicación, mientras otras, que se alinean con la narrativa dominante, obtienen privilegios y protección. Esto crea un ecosistema de dependencia y miedo, donde muchos aprenden rápidamente que sobrevivir en el plató no depende solo del talento o la ética, sino de su capacidad para adaptarse a las dinámicas de poder y a los cambios de lealtad. En este contexto, la televisión se convierte en un terreno donde la moralidad se negocia y donde los límites entre lo correcto y lo conveniente se diluyen constantemente. Las decisiones estratégicas de los protagonistas también generan paradojas notables. Carlota Corredera, por ejemplo, ha logrado construir una carrera sólida basada en su trabajo y presencia en programas de gran audiencia. Sin embargo, muchas de esas decisiones implicaron alianzas que, con el tiempo, se convirtieron en fuente de conflictos y rupturas personales. La separación de su matrimonio, la venta de su chalet y la exposición de su vida privada en los medios no son hechos aislados. Son el resultado de años de decisiones mediáticas y personales que ahora convergen en un mismo escenario. La ironía es evidente. Lo que una vez fortaleció su posición profesional, hoy se refleja en tensiones, críticas y paradojas que afectan tanto a su vida personal como a su reputación. La televisión, en este contexto, se convierte en un laboratorio de la interacción humana, donde cada palabra, cada gesto y cada silencio son interpretados, amplificados y reelaborados. La audiencia no solo recibe información, participa indirectamente en la construcción de la narrativa. La forma en que percibimos a los protagonistas está condicionada por decisiones editoriales, cortes estratégicos, entrevistas seleccionadas, a veces, por simples coincidencias que los editores convierten en momentos clave. Esta dinámica genera una percepción de la realidad que rara vez es lineal, donde la verdad objetiva se mezcla con la interpretación, la emoción y la manipulación, y donde la percepción del público se convierte en un actor más dentro de la historia. Finalmente, la narrativa construida alrededor de estas figuras revela una lección profunda sobre la fragilidad de los lazos personales en entornos mediáticos. La exposición constante, la reinterpretación pública de los actos cotidianos y la presión de la audiencia pueden transformar amistades íntimas en enemistades declaradas, la confianza en sospecha y la lealtad en estrategia. Lo íntimo y lo público se entrelazan de manera inextricable, y las decisiones de cada protagonista generan repercusiones que trascienden a quienes las toman. La televisión no es un simple reflejo de la realidad, es un agente de transformación, capaz de alterar percepciones, relaciones y emociones, demostrando que, en el mundo del entretenimiento mediático, la frontera entre lo real y lo construido es tan fina como la edición de un programa. En última instancia, este escenario evidencia la complejidad ética y emocional del mundo televisivo. Cada decisión, cada estrategia, cada alianza y cada ruptura tienen consecuencias tangibles y visibles, no solo para los protagonistas directos, sino para toda la audiencia que sigue sus movimientos, construye juicios y participa, de manera consciente o inconsciente, en la expansión de la narrativa. La televisión convierte lo íntimo en espectáculo, lo privado en público y la vida de las personas en un entramado donde la percepción se mezcla con la manipulación, la emoción con la estrategia y la lealtad con la traición, dejando al espectador atrapado en un juego de espejos donde nada es lo que parece.